damos la meditación y luego pues podemos entrar en las oraciones que el Señor pues nos muestra a cada uno de nosotros. Y bueno, yo no sabía, me estaba pidiendo dirección al Señor y Él me ha mostrado una serie de versículos que son, y todos los concentro en el versículo que voy a tratar, el primero, que es 2 de Timoteo 3:1. Si el hermano José, que siempre me echa una mano, puede leerlo, por favor. 3. Sí, 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo estaba hablando a Timoteo y le estaba diciendo que el futuro de la Iglesia no iba a ser muy brillante en los últimos tiempos, porque iban a venir una serie de cosas y acontecimientos que iban a repercutir a la Iglesia y teníamos que estar prevenidos, ¿verdad? Y una de las cosas que hoy en día pasa, que hay muchas modas y cosas de este tipo que tenemos que tener cuidado que no nos vengan y nos entren dentro de la Iglesia, ¿verdad? Como las prácticas que parecen tan normales en el mundo, pues realmente en la Iglesia no lo son. El Señor nos tiene que cuidar y nos tiene que dar la sabiduría para saber hasta qué punto seguir. Y una de las cosas que ahora está muy de moda, y si lo vemos en la calle, es los tatuajes, ¿verdad? Los tatuajes es una cosa que parece que si no llevas algo en el cuerpo, un tatuaje o algo, pues no eres una persona normal. Y entonces hay el versículo en Levítico 19:28, yo lo leo y dice: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, porque había idolatría y tal, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Señor. Pues es que la palabra, cuando, claro, a veces decimos cosas y dices, que somos un poco, pues, más que nada los papás, ¿no? Un poco alarmistas y tal cuando hablamos de estos temas, pero es que la palabra de Dios lo dice bien claro, que más claro no lo podemos entender. Y eso, pues, que tenemos que como cristianos tener en cuenta lo que la palabra del Señor dice en estas áreas. Por ejemplo, que claro, pues hay cosas que a veces a los jóvenes les puede de alguna forma hacer gracia, pero de verdad que tenemos que tener mucho cuidado en todo esto. Y hay una también, yo porque, a ver, esto también es, lo que voy a comentar ahora es cuestión de conciencia, pero yo siempre lo he llevado a cabo. Si el hermano José puede leer Hechos 21-25, por favor. ¿21-25, ¿no? Sí, por favor. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y yo también, será porque pues por mi pastor en este caso, que siempre pues él nos ha dado nos ha hablado de la palabra de una forma concreta y eficaz, ¿no? Y yo personalmente yo no como sangre, no como ningún alimento, pero es que si la palabra de Dios lo pone a nivel incluso está poniendo fornicación, ahogado, y eso lo está poniendo en una altura grande. Por ejemplo, cuando pues evidentemente la palabra de Dios dice que si vas a una casa a comer y te ponen, pues come y ya está, ¿no? Porque te lo han puesto, pero sí que estas pequeñas cosas que a medida que pueden, el conjunto pueden llegar a veces a contaminarnos un poco nuestra vida, ¿no? ¿Verdad? Seguimos adelante. Otra de las cosas, Segunda de Reyes 23:5. Si ya mi hermano pues lo puede leer. Sí, Segunda de Reyes 23:5, hermano. Y quitó a los sacerdotes idólatras
que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Amén. El rey hizo pacto con el Señor porque los sacerdotes paganos habían introducido en el templo una serie de cosas, de Baales y de ídolos, y entonces hizo pacto con el Señor y pudo, el templo no, pero sí que pudo destrozar todo lo que había dentro, sacarlo, quemarlo y echarlo las cenizas, ¿verdad? Y yo lo vengo a decir porque si vemos los signos del zodiaco puede parecer como a veces como una tontería. Pues mira, en cualquier sitio que tú te muevas, en las páginas de internet, en los medios de comunicación, en la radio, en las revistas, siempre hay uno, y a veces dices, pues sí, no es una tontería, pero el Señor te lo está diciendo en la misma palabra, que es una cosa que no es agradable a Él, y a veces sin darnos cuenta podemos caer o no nosotros, pero sí, gente que te comente de esto, pues yo creo tal, pues tenemos que con la Biblia en la mano decirle que esto no es la voluntad del Señor, y está en la palabra escrito, ¿verdad? Y no hablemos ya de la televisión. La televisión, con todo lo que es que nos hace nos sensibiliza, inmuniza, ¿no? el espíritu, porque nos pone las cosas, aparte que vemos una serie de cosas que son malas, pero llega un momento pues, que vemos muerte, vemos accidentes, y ya que estamos como sensibles, no nos afecta, y nos hace ver las cosas como ellos quieren que las vean. Pues, ¿qué más que el movimiento gay? Hombre con hombre, ellos te lo plantean como algo normal, pero que va, de todo lo contrario, es algo abominable a Dios todo esto, y son cosas que en los últimos tiempos tenemos que tener en cuenta. Después también la forma de hablar es muy importante, hermano. Sigo abusando de usted. ¿Puede leer Efesios 4:29, por favor? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Esto ya, la palabra de Dios sigue hablando, y la forma de hablar. Y yo tengo que decir y tengo que reconocer que alguna vez he venido al culto y me han hecho alguna cosa en el tráfico, me he enfadado y he dicho alguna cosa que no debía, y luego pues me ha robado la bendición, porque tenemos que, como dice la palabra, quien domina su lengua domina todo su cuerpo, ¿verdad? Y quién está para no... Pero tenemos también de alguna forma que controlar el vocabulario como hijos de Dios y como cristianos, ¿verdad? Y bueno, pues ahora me voy a meter... Y mis hijas ya me meto así, me voy a meter con los jóvenes, pero poquito. No, más que nada, simplemente que en internet hay un campo enorme, los famosos youtubers, vosotros sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? Y que hay muchos que dicen muchas cosas que son, no son agradables al Señor. A mí, yo personalmente, yo sé lo que ven mis hijas y yo a veces también veo, pero claro, hay que saber como se dice en catalán, triar, ahora no me sale la palabra en castellano, escoger. Y de verdad que incluso las músicas que oímos, todas son músicas y son bonitas, pero muchas músicas tienen cosas subliminales que no son buenas, y que a veces están diciendo cosas porque a veces son otros idiomas que no escuchamos y que no entendemos, pero están dejando la semilla que no es buena, ¿no? Y en eso tenemos que tener todo, y sobre todo los padres también tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Bueno, pues hoy es un día que podemos orar por todo esto y lo ponemos delante del Señor, y que pues, el Señor nos guíe y pues vamos a seguir adelante. ¿Amén?